Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy, quiero compartir una reflexión bastante larga. Ténganme paciencia, es una reflexión que hago al leer una narración del gran compañero del profeta, la paz sea con él, Abdullah ibn Masud. Alá esté complacido de él, pero antes les recuerdo que vivimos en un tiempo de acceso sin precedentes al libro de Alá. El Corán está disponible al alcance de nuestras manos, a través de copias bellamente impresas, aplicaciones digitales y un sinfín de grabaciones de audio. Escuchamos su melodiosa recitación en nuestros hogares, nuestros coches y nuestras mezquitas. Sin embargo, una pregunta crucial debe ser planteada. A medida que multiplicamos los recitadores, ¿estamos disminuyendo los pensadores? A medida que perfeccionamos la pronunciación de sus letras, ¿estamos perdiendo la esencia de su mensaje? Debemos detenernos y contemplar si nuestra relación con el Corán se ha convertido en una de familiaridad superficial en lugar de una comprensión profunda que altere la vida. Esto no es meramente una observación moderna, es una realidad predicha por el compañero más dedicado al Corán, el primero en recitarlo en público, un compilador del texto y quien pasó su vida en servicio del Corán. El profeta Mohammed, la paz sea con él, mismo dijo a la gente que aprendieran el Corán de Abdullah ibn Masud, por su conocimiento del mismo y su recitación. Abdullah ibn Masud, cuando fue líder musulmán en Irak, le dijo a una persona: «Estás en los tiempos cuando la gente de entendimiento, fuqahá, son muchos, y los recitadores del Corán son pocos, un tiempo donde los límites establecidos en el Corán son respetados, y sus letras perdidos, sin darle tanta importancia a la caligrafía y al mushaf escrito, un tiempo donde pocos piden y muchos dan, donde el Corán se recita solo en la oración, y estas son largas y donde las jutbas son cortas, sin cansar al hombre, esto es una sunna, un tiempo donde la gente pone sus acciones, basadas en el Corán y la sunna, antes de sus deseos». Y continúa Ibn Masud: «Alá esté complacido de él. Vendrá un tiempo donde los fuqahas sean pocos, y los recitadores muchos, donde las letras del Corán serán guardadas con cuidado, pero los límites marcados en el Corán serán perdidos, donde muchos pedirán, pero pocos darán, donde los khutbas serán largos y las oraciones cortas, y donde los deseos sean puestos antes de las acciones, basadas en el Corán y la Sunnah». Hermanos y hermanas, contemplen este dicho auténtico de Ibn Masud. Alá esté complacido de él. La encontramos así en el Muwatta del Imam Malik. El problema que enfrentamos hoy es profundo, tocando el núcleo mismo de nuestra adoración, nuestra vida comunitaria y nuestra sumisión individual a Alá. Es la diferencia crítica entre escuchar las palabras del Creador y escuchar verdaderamente lo que el Creador nos está diciendo a través de esas palabras. Nos encontramos en una encrucijada espiritual, un momento descrito con asombrosa precisión hace más de 14 siglos. Es una era donde las formas externas de religiosidad son celebradas, a veces a expensas de la transformación interna. Vemos grandes concursos que premian la recitación más hermosa, y vemos caligrafía artística adornando nuestras paredes. Sin embargo, debemos preguntarnos si la belleza del sonido y la escritura ha eclipsado las verdades profundas y a veces desafiantes que transmiten. ¿Estamos tan hipnotizados por el paquete que hemos olvidado desempacar el regalo que contiene? Esta reflexión no pretende ser una crítica, sino un llamado sincero y urgente a la autoexaminación para mí primero y para todos nosotros. El desafío, por lo tanto, es cerrar el vasto abismo que se ha abierto entre la recitación y la implementación, entre escuchar y obedecer. Es ir más allá de una relación pasiva con el Corán, donde sirve como sonido ambiental o un artefacto cultural, y restaurarlo a su lugar legítimo como el manual de operaciones central para nuestras vidas. Este viaje requiere honestidad, humildad y un deseo genuino de reconectar con el mensaje divino tal como fue entendido por las mejores generaciones. Debemos explorar las señales de nuestros tiempos, diagnosticar la dolencia y buscar la cura prescrita en el mismo libro que afirmamos amar.
siguiendo los pasos de aquellos que verdaderamente encarnaron sus enseñanzas. Somos testigos de cómo se cumple la profecía de Abdullah ibn Masud. Miren a nuestro alrededor hoy, y verán que de verdad vivimos en una época con muchos recitadores. El Internet está lleno de grabaciones del Corán por muchísimos qaris, cada uno con una voz hermosa y melodiosa que puede hacer llorar. Organizamos y celebramos concursos internacionales de Qiraat, donde los participantes son juzgados por qué tan bien memorizan y por la perfección técnica de su recitación. Durante el Ramadán, las mezquitas compiten por contratar a los imanes con las voces más bonitas para las oraciones del Tarawih, a veces terminando todo el Corán tan rápido que no queda tiempo para pensar o reflexionar. El sonido del Corán está por todas partes, una presencia constante y hermosa en nuestras vidas. Pero tenemos que hacernos una pregunta difícil. ¿Dónde están los fuqaha? ¿Dónde están las personas con un entendimiento profundo y completo? Aunque tenemos muchos expertos que pueden explicar muy bien las reglas de la recitación, tenemos muchos menos que puedan sacar la sabiduría profunda de sus versos y aplicarla a los problemas complicados de nuestro mundo moderno. El estudio del Corán, en muchos lugares, se ha dividido en partes. Tenemos expertos en tajwid, expertos en tafsir y expertos en fiqh, pero el entendimiento completo, el fiqh del que hablaba Ibn Masud, que junta el conocimiento con la piedad y la acción, es cada vez más difícil de encontrar. El énfasis en la recitación, de alguna manera, ha creado una idea falsa de conocimiento, haciéndonos sentir conectados al libro sin realmente entender su mensaje principal. Esto también pasa con la forma en que honramos el Corán físico, el mushaf. Tratamos el libro con el mayor respeto, lo envolvemos en la mejor tela, lo ponemos en el lugar más alto, y nunca dejaríamos que tocara el suelo. Este respeto por el objeto físico es bueno, pero se vuelve un problema cuando no se le da el mismo o más respeto al mensaje que contiene. Cuidamos las letras impresas en la página con mucho esmero, tal como predijo Ibn Masud. Pero, ¿qué pasa con los límites, los hudud, de Alá que esas letras nos dicen? ¿Qué pasa con los mandatos contra la riba, la usura, la gibá, el chisme, la injusticia y la arrogancia? Estos a menudo se descuidan en nuestra vida diaria. Lo triste es que hemos perfeccionado la forma de cuidar la cáscara, mientras dejamos que la perla de dentro se olvide. La belleza de la recitación debe ser una puerta para entender el significado, no el fin en sí misma. El profeta, la paz sea con él, y sus compañeros lloraban al recitar el Corán, no solo por lo bonito del sonido, sino porque entendían el peso de las palabras que decían, las advertencias del infierno, las promesas del paraíso y la grandeza del Creador. Hoy, puede que la melodía nos conmueva, pero ¿nos conmueve de verdad el significado? Este es el gran desequilibrio de nuestro tiempo. La desconexión entre el Corán como texto sagrado y el Corán como guía práctica es muy visible en la forma en que a menudo se le trata como un objeto decorativo o un símbolo cultural. Entra en muchos hogares musulmanes y encontrarás piezas impresionantes de caligrafía islámica colgadas en las paredes. El Ayatul Kursi, la Shahada o la Sura Al-Ikhlas están exquisitamente representados en pan de oro y diseños intrincados. Estas piezas son hermosas y pueden servir como un recordatorio de Alá. Sin embargo, para muchos, su función termina ahí. Se convierten en parte de la decoración del hogar, una elección estética en lugar de una fuente de reflexión y guía diaria. El versículo que habla del dominio eterno de Alá sobre los cielos y la tierra se convierte en solo otra imagen en la pared. Esta tendencia se extiende más allá de nuestros hogares. El Corán a menudo se usa para crear un cierto ambiente islámico. Se reproduce como música de fondo en restaurantes, tiendas y durante viajes largos en coche. El sonido de la recitación se convierte en un zumbido relajante y familiar, algo que señala un ambiente musulmán sin exigir ninguna participación activa del oyente. Si bien escuchar el Corán es en sí mismo un acto virtuoso,
Existe un peligro cuando se relega al papel de música de ascensor. Fue revelado para ser escuchado con total atención, como dice Alá. Así que cuando el Corán sea recitado, escúchalo y presta atención para que puedas recibir misericordia. Eso es del capítulo 7 del Corán, versículo 204. Estaba destinado a capturar nuestros corazones y mentes, no simplemente a ser un paisaje sonoro para nuestras actividades diarias. Este uso ornamental abarata el profundo propósito de la revelación. El Corán no fue revelado para ser un elemento de diseño. Fue revelado para sacudir corazones, para desafiar las normas, para guiar a la humanidad de la oscuridad a la luz. Cada versículo tiene un peso, un contexto y un mandamiento o una lección. Cuando enmarcamos el versículo que dice, y recuerda, porque en verdad, el recordatorio beneficia a los creyentes, y lo colgamos en una pared sin detenernos a reflexionar sobre lo que implica ese recordatorio o actuar en consecuencia, estamos participando en una forma de reverencia pasiva que pierde todo el sentido. Estamos honrando la tinta y el papel, pero ignorando el discurso divino que llevan. Esta práctica es un síntoma sutil de una dolencia espiritual más grande. Refleja un deseo de ser asociado con el Corán, de mostrar nuestra identidad musulmana, sin emprender el difícil trabajo de encarnar sus enseñanzas. Es más fácil comprar una pieza de caligrafía que establecer justicia en nuestros tratos. Es más simple reproducir un CD de recitación que soportar pacientemente las dificultades y perdonar a quienes nos han ofendido, como ordena el Corán. Hemos tomado el agente de cambio más poderoso que el mundo haya conocido y lo hemos convertido en un objeto estático de orgullo cultural, una hermosa reliquia para ser admirada desde la distancia en lugar de una antorcha encendida para guiar cada uno de nuestros pasos. Más allá de su papel como pieza decorativa, el Corán también, en algunas prácticas culturales, ha sido reducido a la categoría de talismán o amuleto de buena suerte. Esta es quizás una de las manifestaciones más preocupantes de nuestro malentendido colectivo. La gente colgará una pequeña copia del Corán del espejo retrovisor de su coche, creyendo que los protegerá de accidentes. Lo colocarán debajo de la almohada de una persona enferma, esperando una cura. Se escriben versos en trozos de papel, y se llevan alrededor del cuello como amuletos para ahuyentar el mal de ojo o traer buena fortuna. Si bien las palabras de Alá indudablemente contienen bendiciones y curación, Shifa, este uso a menudo se convierte en una forma de superstición, divorciada de la verdadera esencia de buscar ayuda de Alá. El núcleo de este problema radica en tratar el Corán físico como un objeto con propiedades mágicas inherentes, en lugar de como una fuente de guía que nos conecta con el Creador Todopoderoso. La protección y la curación mencionadas en el Corán provienen de recitarlo con comprensión, reflexionar sobre sus significados y actuar según sus enseñanzas, fortaleciendo así la fe y la confianza en Alá. El profeta Mohammed, la paz sea con él, nos enseñó súplicas y versos específicos, como las Muawwidatayn, suras al-Falaq y an-Nas, para recitar en busca de protección. El método era la recitación y la súplica, un acto de adoración directo y consciente, no el uso pasivo de un texto. Este uso supersticioso pasa por alto los elementos esenciales de la fe, la comprensión y la acción. Esta práctica es un claro ejemplo de preservar las letras mientras se pierden los límites, como advirtió Ibn Masud. Los mismos versos que se usan como talismanes a menudo contienen mandatos que están siendo ignorados. Una persona podría usar un amuleto con un verso sobre la honestidad, mientras participa en prácticas comerciales deshonestas. Podrían colgar el Corán en su coche para protegerse mientras conducen a toda velocidad y ponen en peligro a otros en la carretera. El objeto es venerado, pero el mensaje es completamente contradicho por sus acciones. Esto crea una profunda disonancia espiritual, donde los símbolos de fe están presentes, pero la sustancia de la fe está ausente. El Corán se convierte en una herramienta para buscar beneficios mundanos,
en lugar de una guía para alcanzar la salvación en el más allá. En última instancia, esto reduce la revelación divina a una herramienta transaccional. Es como si estuviéramos tratando de obtener beneficios de Alá sin cumplir con nuestra parte del pacto, escuchar y obedecer. El Corán fue enviado para guiar nuestras decisiones, para moldear nuestro carácter y para reformar nuestras sociedades. Es un libro de leyes, ética, historia y teología. Reducirlo a un mero amuleto de buena suerte es un gran deservicio a su majestad divina. La verdadera protección proviene de vivir una vida de acuerdo con el Corán, de establecer la oración, de ser justo y amable, y de depositar la confianza completa en Alá. El libro mismo es nuestra guía para buscar esa protección, no el objeto mágico que la otorga. La profecía de Abdullah ibn Masud también tocó el corazón de nuestra adoración congregacional semanal, la oración del Jumu'ah. Él contrastó la práctica de su tiempo con lo que previó para el futuro. Afirmó que en su era, los sermones, las jutbas, eran cortos, mientras que las oraciones, el salat, eran largas. El enfoque del profeta, la paz sea con él, y de los califas bien guiados, era entregar recordatorios concisos, poderosos y motivadores que fueran directamente relevantes para las necesidades de la comunidad. La jutba estaba destinada a ser una inyección potente de fe, un llamado a la acción fácil de digerir y recordar. La conexión real, profunda y prolongada con Alá se buscaba entonces en el salat mismo. Hoy, en muchas de nuestras mezquitas, somos testigos de todo lo contrario. Soportamos sermones largos y divagantes que a menudo duran 45 minutos o incluso una hora. El jatib puede adentrarse en complejos debates académicos, leer de un guión preparado con un tono monótono, o cubrir tantos temas que el mensaje central se pierde. La congregación se inquieta, sus mentes divagan, y la jutba se convierte en un ejercicio de resistencia en lugar de una fuente de inspiración. Después de este largo sermón, la oración a menudo es apresurada, recitándose las suras más cortas a un ritmo rápido. La parte de la adoración que está destinada a ser una conversación directa e íntima con Alá se acorta, mientras que el discurso entregado por humanos se extiende. Esta inversión es un síntoma significativo de nuestro estado espiritual. Los primeros musulmanes entendieron que el sermón era un medio para un fin, preparar el corazón para una oración significativa. La oración misma era el objetivo, el momento de munajat, discurso íntimo, con el Señor de los mundos. Alargaban su tiempo de pie, inclinándose y postrándose, recitando el Corán con contemplación y haciendo súplicas sinceras. Fue en el salat donde encontraron su consuelo y recargaron sus baterías espirituales. Para nosotros, parece que las prioridades se han invertido. El sermón se ha convertido en el evento principal, una exhibición de elocuencia o conocimiento académico, mientras que la oración se ha reducido a una breve formalidad que concluye la reunión. Debemos preguntarnos por qué ha ocurrido este cambio. Quizás sea porque entregar una charla poderosa y corta requiere más preparación y perspicacia espiritual que entregar una larga y académica. Quizás sea porque nosotros, como comunidad, nos hemos centrado más en la transmisión de información que en la facilitación de una experiencia espiritual. Una jutba larga puede hacernos sentir que hemos aprendido algo, pero una oración hermosa y prolongada es lo que realmente nos conecta con Alá. Necesitamos restaurar el equilibrio. Necesitamos jutbas que sean como las del profeta, cortas, impactantes y llenas de recordatorios de la grandeza de Alá y nuestro propósito, seguidas de una oración que permita al alma conversar verdaderamente con su Creador. Quizás, el aspecto más peligroso de nuestra desconexión del Corán, y honestamente, el que se encuentra en la raíz de todos los demás, es la tendencia a seguir nuestros caprichos, deseos y nociones preconcebidas. Abdallah ibn Masud
advirtió de un tiempo en que los deseos de la gente se antepondrían a sus acciones. Esto significa que en lugar de someterse a la guía del Corán y la Sunna, la gente decidiría primero lo que quiere creer o hacer, y luego buscaría en los textos sagrados versículos o hadices que pudieran ser retorcidos para justificar su posición predeterminada. La revelación ya no es el criterio que juzga nuestros deseos. En cambio, nuestros deseos se convierten en el criterio por el cual interpretamos la revelación. Este enfoque es, francamente, intelectualmente deshonesto y espiritualmente catastrófico. Pone de cabeza todo el propósito de la religión. El Islam es sumisión a la voluntad de Alá. Nos exige subordinar nuestro propio ego, nuestros sesgos culturales y nuestras preferencias personales a la guía clara que Él ha enviado. Sin embargo, cuando nos acercamos al Corán con una conclusión ya en mente, no estamos buscando guía, estamos buscando validación. Seleccionamos los versículos que se ajustan a nuestra narrativa mientras convenientemente ignoramos los que la desafían. Así es como florece el sectarismo, ya que cada grupo encuentra justificación para sus propias innovaciones, e ignora los textos que exigen unidad y adhesión al camino principal. Vemos esto sucediendo constantemente en nuestras comunidades. Alguien con una agenda política citará versículos sobre la justicia mientras ignora versículos sobre la reconciliación. Una persona inclinada a la dureza se centrará en versículos de advertencia, mientras que una persona inclinada a la laxitud solo citará versículos de misericordia, sacando ambos de su contexto equilibrado. El Corán vino a moderar nuestros extremos y guiarnos al camino recto, pero al seguir nuestro, lo usamos para reforzar nuestros propios desequilibrios. Por eso Alá advierte severamente contra esta práctica, preguntando en el Corán: ¿has visto a aquel que toma como su Dios su propio deseo? Corán, capítulo 45, versículo 23. Cuando el deseo personal se convierte en la autoridad máxima, la verdadera sumisión es imposible. La profecía de Ibn Masud también mencionó que en este tiempo futuro, muchos pedirían, pero pocos darían. Esto puede interpretarse en un sentido material, pero también tiene un significado más profundo. Describe una cultura de derecho, donde las personas están constantemente exigiendo sus derechos a los demás y a Alá, pero no están dispuestas a cumplir con sus propias responsabilidades. Piden la ayuda y la victoria de Alá, pero no están dispuestas en hacer los sacrificios que la verdadera fe requiere. Esta actitud proviene directamente de seguir nuestro hawa, deseos. Nuestros deseos nos dicen lo que queremos recibir, pero nuestra fe y el Corán nos dicen lo que estamos obligados a dar. De nuestro tiempo, nuestra riqueza, nuestro esfuerzo y nosotros mismos. Frente a este diagnóstico tan serio de nuestra condición, la solución no es desesperar, la solución es volver al plan original, a la metodología de la misma generación que produjo gigantes del entendimiento como Abdullah ibn Masud. Los compañeros del profeta, la paz sea con él, tenían una relación con el Corán que era completa y transformadora. Para ellos, el Corán no era un libro para leer rápido, sino una comunicación divina para recibir, entender, meditar y, lo más importante, vivir. Su ejemplo nos da un camino claro y práctico para volver a una conexión más auténtica y significativa con el libro de Alá. Su primer paso fue darle prioridad a entender sobre la cantidad. Se dice que los compañeros no pasaban de 10 versículos hasta que habían aprendido su significado y los habían puesto en práctica. Decían: aprendimos el conocimiento y la acción juntos. Esta es una lección profunda para nosotros. En nuestro deseo de terminar el Corán muchas veces, especialmente en Ramadán, a menudo sacrificamos la comprensión por la velocidad. Debemos volver a la práctica de leer despacio, con calma, aunque sea solo unos pocos versículos al día. Debemos leer los versículos, leer su traducción y consultar un tafsir confiable para entender su contexto y significado, preguntándonos:
¿Qué me está diciendo Allah en este versículo y cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? En segundo lugar, su aprendizaje estaba muy unido a la acción. El conocimiento, para ellos, no era solo una idea, era una guía práctica. Cuando aprendían sobre la importancia de dar a los demás, se apresuraban a hacerlo. Cuando leían los versículos sobre el perdón, se esforzaban por perdonar a quienes les habían hecho daño. Sus vidas eran una traducción viva del texto coránico. Debemos intentar imitarlos. Nuestro conocimiento del Corán no debe quedarse solo en nuestra mente. Debe bajar a nuestros corazones y mostrarse a través de nuestras acciones. Cada versículo que aprendemos debe ser un motor para mejorar nosotros mismos y hacer cosas buenas, ya sea mejorar nuestro carácter, arreglar nuestras relaciones o ayudar a nuestra comunidad. Finalmente, toda su relación con el Corán se basaba en la sinceridad y el compromiso de seguir la Sunna. Buscaban el conocimiento no para ganar discusiones o tener estatus, sino para acercarse a Allah y adorarlo correctamente. Su punto de referencia principal para entender y aplicar el Corán era el ejemplo vivo del profeta Muhammad. La paz sea con él. Debemos siempre purificar nuestras intenciones, preguntándonos por qué leemos el Corán. ¿Es por aparentar, por costumbre o por buscar guía de verdad? Y debemos asegurar que nuestro entendimiento esté de acuerdo con las enseñanzas y prácticas del profeta, tal como las entendieron y transmitieron sus nobles compañeros. Este es el camino para revivir el verdadero espíritu del Corán en nuestras vidas. Mis queridos hermanos y hermanas, esta reflexión es un llamado urgente y sincero para cada uno de nosotros. Es un llamado a ir más allá de la superficie y a sumergirnos en el océano profundo y vivificante del Corán. Debemos cambiar conscientemente nuestro enfoque del sonido a la sustancia, de las letras a los límites y de la recitación a la realización. Esto comienza con una autoevaluación sincera y honesta. Miremos nuestra propia relación con el libro de Alá. ¿Es una guía viva que informa nuestras decisiones diarias o se ha convertido en una herencia descuidada, hermosa a la vista pero rara vez utilizada? Esta introspección personal es el primer y más crítico paso hacia un cambio significativo. Debemos hacer un esfuerzo colectivo para revivir la búsqueda del conocimiento verdadero y beneficioso, el del que habló Ibn Masud. Esto significa apoyar a las instituciones y a los eruditos que enseñan el Corán con profundidad y contexto, que conectan sus principios eternos con nuestras realidades contemporáneas. Debemos animar a nuestros hijos no solo a memorizar el Corán, sino también a comprender y amar su mensaje. Creemos una cultura en nuestros hogares y comunidades donde se fomente hacer preguntas sobre el Corán, donde se valoren la discusión y la contemplación, y donde el objetivo del estudio sea la transformación personal, no solo la acumulación de información. Necesitamos formar una generación de pensadores, no solo de recitadores. Comprometámonos a que nuestras acciones sean un testimonio de nuestra fe. La prueba definitiva de nuestro amor por el Corán no es cuán hermosamente lo recitamos, sino cuán hermosamente vivimos por él. Que nuestra honestidad en los negocios, nuestra amabilidad con nuestros vecinos, nuestra justicia en nuestras familias y nuestra compasión por los necesitados sean la verdadera recitación de los versículos que hemos aprendido. Como dice el famoso dicho, debemos esforzarnos por ser un Corán andante, una encarnación del carácter noble y los principios éticos que enseña. Esto se logra haciendo un esfuerzo consciente, día a día, para alinear nuestras acciones con la guía divina, buscando la ayuda y el perdón de Alá cuando nos quedamos cortos. Finalmente, que este sea un compromiso renovado con la sinceridad y la sunna. Todo acto de adoración, especialmente nuestra relación con el Corán, debe hacerse únicamente por Alá, libre de cualquier deseo de alabanza o reconocimiento, y nuestra guía en este viaje debe ser el ejemplo perfecto del hombre a quien se reveló el Corán, el profeta Muhammad, la paz sea con él.
Al aferrarnos firmemente a estos dos principios, la sinceridad hacia Alá y la adhesión a la Sunna, podemos protegernos de las trampas de nuestro tiempo. Oremos para que Alá abra nuestros corazones a su libro, nos conceda la comprensión de sus significados y nos dé la fuerza para vivir según su guía. Amén. westondawa.com